Experiencias y reflexiones docentes. Espacios constructivos. Transformación pedagógica. Creatividad e innovación. DEDUN Radio. Una mirada al mundo de la docencia en la educación superior. DEDUN Radio. Un podcast producido por el Departamento de Docencia Universitaria de la Universidad de Costa Rica. DEDUN Radio. Transformando la docencia universitaria hacia ambientes de aprendizajes innovadores en contextos diversos. Gracias por escuchar DEDUN Radio. Soy la profesora Carolina Campos. En este episodio, uno de nuestros docentes del Departamento de Docencia Universitaria, Donald Granados, nos va a comentar sobre la metodología Design Thinking en el contexto universitario. Donald es diseñador industrial, máster en psicopedagogía y es especialista en la aplicación del Design Thinking en el contexto universitario. Feliz de estar aquí compartiendo con todos ustedes, porque es uno de los temas que a mí más me apasionan en realidad, que yo hago realmente con placer en la vida. ¿De qué se trata el Design Thinking? No solo de qué se trata, sino también que si tuviéramos que ponerle una etiquetita, ¿es una estrategia, es una técnica, es una metodología? Ok, entonces empecemos la historia desde el principio. Todo nace en el seno de la profesión del diseño industrial. El diseño industrial es una profesión que se encarga principalmente de resolver necesidades humanas a través del diseño de un objeto. Este objeto puede ser cualquier cosa, podría ser una silla, podría ser una computadora, un automóvil y así sucesivamente. También pueden ser objetos que no tienen presencia material, como las aplicaciones, como las páginas web, o como la información que vemos en carteles y demás. Entonces, el campo del diseño es en realidad bastante amplio. Para resolver estos problemas se necesita un método. Es decir, no se hace aleatoriamente ni simplemente viendo un par de cositas, digamos, de esta necesidad que está siendo planteada, sino que hay que hacer toda una investigación para poder entender cuál es el problema que genera la necesidad. Porque si no se soluciona el problema, no se soluciona la necesidad. Entonces, como verás, sí se necesita como de una serie de pasos y una serie de técnicas que le aseguren a uno la información necesaria para poder primero encontrar el problema y después encontrar la ruta de solución del mismo. El Design Thinking, entonces, es un método que busca esto. Tiene una historia bastante particular, porque fíjate que en algún momento del tiempo, un grupo de trabajadores de una empresa que se llama IDEO, una empresa, si no me equivoco, estadounidense, muy grande y muy importante a nivel mundial en el campo del diseño, pues también tenían cursos en la Universidad de Stanford y en el roce académico que se da normalmente entre pasillos. Docentes de otras áreas encontraron utilidad en el método de diseño porque usualmente está centrado en resolver problemas precisamente, o sea, lo que decía al principio, pero es muy ejecutivo. Es decir, no nos detenemos mucho en el teorizar, ni en el qué, ni en el por qué, sino aquí hay un problema, hay que solucionarlo rápido porque hay un producto que tiene que salir la próxima semana al mercado, ¿ok? Entonces, este asunto de que el diseño tiene que ver mucho con bienes que se están produciendo constantemente ha hecho que el método de trabajo sea muy eficiente en ese sentido. Entonces, en este intercambio, como te decía, de pasillo entre profesores, docentes de otras áreas como administración de empresas, encontraron que la forma en cómo nosotros resolvemos los problemas les presentaba a ellos también utilidad en su campo. Y a partir de ello, entonces, le pusieron este nombre al método proyectual que utilizamos los diseñadores. Dentro del gremio, digamos, de diseñadores, normalmente se le llama nada más método proyectual. Entonces, Design Thinking es como el nombre, por así decirlo, de calle, fuera del ámbito del diseño, que es más fácil de comunicar para otras personas, ¿verdad? De lo que es el método que utiliza un diseñador para resolver sus proyectos. Entonces no es como un modelo, un método particular, sino es el método que normalmente utilizaría un diseñador. Exactamente. Ahora, como tiene también sus versiones, por así decirlo, comerciales, entonces también vas a encontrar cursos que hablan del Design Thinking con una serie de técnicas muy, muy específicas y algunas veces uno podría creer entonces que solo esas técnicas integran el método, pero no es así, es una metodología y como cualquier otra, uno es libre de introducir otras técnicas que provengan incluso de otras metodologías porque el objetivo es resolver el problema.
Por decirte algo, nosotros dentro de la escuela de diseño hemos también utilizado técnicas que provienen de otras metodologías específicas como el marco lógico, por diferentes motivos. Por ejemplo, la forma en cómo se define el problema a través de la metodología de marco lógico es súper ejecutiva, concatena la información y hace que sea mucho más rápido y sencillo definir el problema. Entonces nosotros nos apropiamos de eso, lo llevamos al campo de trabajo porque nuestro interés, como te decía, es precisamente encontrar una solución a una necesidad. Entonces, tiene también esta flexibilidad igual que cualquier otra metodología. ¿Cómo funciona este método? ¿De qué se trata? Listo. Se trata primero de entender a las personas. Es decir, todos los seres humanos tenemos en algún momento una necesidad. Te pongo como ejemplo el momento de la pandemia. Esto es literal un caso de mujer, casos de la vida real, ¿ok? Me veo en la necesidad de virtualizar mis cursos. Yo nunca había hecho eso. Lo máximo que había dado era un curso en modalidad bimodal, ¿ok? Fue un asunto de necesidad emergente, entonces tampoco pude hacer un estudio muy profundo de cómo hacer, pero salió bien. Ahora, ya cuando nos vimos en el tema de que tenemos que migrar todos los cursos a la virtualidad, porque la modalidad ya no iba a ser no presencial y teníamos el confinamiento y todo esto, pues yo agarré todo mi arsenal de herramientas de Design Thinking para hacer esta transformación. Lo primero que hice fue intentar entender cuál era el problema o cuál era el reto al cual me estaba enfrentando. Yo estaba seguro de que el reto que tenía que enfrentar era la virtualización de cursos. Y efectivamente ese era el reto. Uno inocentemente normalmente piensa que el reto es lo mismo que el problema. Y no. El reto es uno, pero el problema normalmente es otro. ¿Ok? Entonces yo sabía que en 15 días tenía que empezar a producir los materiales para la virtualidad, pero no sabía cuál era el sentido, cuál era la orientación, cuál era ese norte, porque nunca lo había hecho. Entonces lo que decidí fue empezar a estudiar los cursos que ya había impartido, entrevistar a algunos estudiantes para conocer su opinión acerca del curso que había dado, ¿verdad? Y escuchar a algunos otros compañeros que ya habían dado el curso y pedirles opinión, ¿verdad? ¿Qué ideas se les ocurrían para que no todo se centrara en mí? Una característica del design thinking es que se centra en lo que en la jerga del diseñador es el usuario. Dentro del contexto universitario, entonces, en mi caso sería el estudiante. Yo entonces tomé la opinión de estudiantes, empecé a agarrar toda la información que tenía, la que yo encontré que eran problemas, la que los estudiantes me dijeron que eran problemas, la que colegas me mencionaron que podían ser problemas también, la integré y me di cuenta que el problema que tenía era que yo había diseñado los cursos para que el estudiante dependiera del docente. Y yo estaba completamente seguro de que no era así. Es decir, en el momento en que yo diseñé mis cursos, yo siempre pensé que los estudiantes tuvieran independencia. Cuando yo armé toda la información acerca de lo que había sucedido en realidad, mi conclusión fue, esto no lo puedo llevar a la virtualidad porque el estudiante depende del docente en todo momento. Y tiene que pasar todo lo opuesto. El estudiante tiene que ser independiente del docente para que se haga cargo de su proceso de aprendizaje en la virtualidad. Esto primero fue un colapso nervioso, para serte muy honesto. A mí me costó mucho aceptarlo, pero tampoco tenía un mes completo para aceptar la realidad. Yo dije, ok, ya entendí, esto es así. Después con el psicólogo voy a trabajar la parte de la aceptación, porque en este momento hay que trabajar en hacer un curso que más bien le ayude al estudiante a trabajar con independencia. Entonces, como verás, el primer paso es entender a la persona que tiene la necesidad, o al grupo de personas más bien que tiene la necesidad, y a partir de ello definir el problema. Ahora, una vez que tenemos eso, sigue entender para quiénes estamos nosotros trabajando, porque podemos tener un grupo de personas, pero lo usual es que haya diversidad en el grupo. Entonces, yo tengo un grupo de estudiantes en el aula. Yo tengo estudiantes que son de primer semestre. Normalmente doy, o sea, por preferencia personal, yo doy cursos de primer y segundo semestre de la carrera. Es donde yo siento que mis habilidades, tanto personales, profesionales y demás, tienen mayor valor. Normalmente dentro del salón de clase uno ve comportamientos arquetípicos, ve grupos de personas que tienen comportamientos similares. Esto entonces nos insinúa o nos dice más o menos cuál es la orientación que debería tener el aprendizaje. Este ejercicio ya lo habíamos hecho el compañero Luis Carlos Araya y yo allá por el 2015, una versión .1, ¿verdad? Y determinamos posibles comportamientos de integrantes del salón de clase. El estudiante que es extraordinario,
el estudiante de alto desempeño, ese que tiene motor propio, que está velando por tener las mejores notas para tener el mejor horario y matricular lo que él quiere matricular siempre. Y es el que también está constantemente impulsando a todos los demás a trabajar, porque su nota depende a veces del trabajo en equipo. Entonces es el que agarra el látigo y el yugo, ¿verdad? En el equipo de trabajo y los obliga a hacer todo el tiempo. Tenemos también, como contraparte, un estudiante que es disruptivo y no necesariamente es disruptivo porque sea mal estudiante o por lo que consideraríamos, qué sé yo, falta de capacidades, sino que es disruptivo por diferentes motivos. En este grupo entonces podríamos tener chicos que matricularon la carrera equivocada, se dieron cuenta demasiado tarde, entonces están dentro del aula y están aburridos. Normalmente la característica que comparten todos los disruptivos es que se aburren en clase y es el aburrimiento el que provoca la actitud disruptiva, ¿ok? O también tenemos chicos que son muy inteligentes y que la clase se les hace aburrida porque van más allá de lo que ellos pueden, ¿verdad? O sea, o más bien se queda corta para ellos. Y también podemos tener los disruptivos, pues que tienen, no sé, problemas de otra índole, ¿verdad? Carácter psicológico, de personalidad, problemas muy puntuales que pueden ser un momento del tiempo y después ya ese chico que fue disruptivo un tiempo cambió y ya no lo fue, ¿verdad? Entonces, este grupo se caracteriza precisamente porque disparan la atención fuera del curso. Usualmente dentro del curso lo que hacen es más bien llevar la atención hacia los chistes o hacia la periferia de lo que se está discutiendo. Tenemos también, o nosotros encontramos un tercer grupo de estudiantes que nos costó mucho ponerle nombre al arquetipo. El primer nombre que pusimos fue el que se quedó, es el estudiante que le cuesta, ¿ok? Al que le cuesta la materia. Y aquí tenemos muchas posibilidades también, porque podríamos tener a alguien que tiene alguna condición especial que hace que se dificulte su aprendizaje y que sea de carácter permanente. Por decirte, uno de los más comunes que existen en este momento, alguien con TDAH. Podríamos tener también a personas que tienen un evento o sea, en este momento sucedió algo que fue tan impactante que hace que ya no puedan atender con la misma atención de siempre cuando se da un fallecimiento, por ejemplo, en la familia, que ya se abre todo un proceso de duelo que probablemente dure unos 2 años y durante los primeros meses va a ser muy duro para ese estudiante rendir académicamente porque su atención, por supuesto, está en otro lugar. Entonces, dentro de este grupo tenemos personas que podrían tener alguna condición permanente, una condición que podría ser temporal, pero los caracteriza que en este momento del tiempo no tienen la capacidad del resto de los estudiantes para aprender tan rápidamente, ¿ok? Y que probablemente entonces podrían necesitar algún grado de adecuación. Estos fueron los 3 primeros que encontramos allá por 2015. Por el 18-19 resulta que encontramos un nuevo participante del salón de clase, que son los chicos de la generación Z. En ese momento no sabíamos que había ninguna generación Z ni nada por el estilo, fue más bien que encontramos un comportamiento nuevo dentro del salón de clase, empezamos a investigar, a googlear el tema de generacional y nos topamos con que la denominada generación Z ya estaba llegando a los 17, 18 años. A ese chico de la generación Z nosotros lo bautizamos el no me merece. Ahora, esto por cuanto la actitud que tienen estos chicos normalmente es como, no es arrogancia exactamente, sino es una ingenuidad de creer que lo saben todo debido a que la tecnología se lo suple. Entonces es un poco la creencia de que porque yo puedo buscar en el teléfono celular y encontrar la información, automáticamente yo, por tenerla en el celular, ya adquirí las habilidades y puedo ejecutarlas con maestría. ¿Ok? Hemos detectado un poco de problemas o menor capacidad de empatía. Me explico, como que les cuesta un poco más de verdad ponerse en el papel del otro. Y es muy interesante porque de ninguna manera esto significa de que sean malas personas que no puedan lograrlo. Quiere decir nada más que desde la posición que ven las cosas, algunas veces es desde su perspectiva solamente, sin pensar en que pasa más allá de su perspectiva. Y se nota mucho a veces en el trato docente-estudiante, cuando el estudiante siente, por ejemplo, que sabe más que el docente, que algunas veces pasa. E insisto, no es que sea la mayoría de los casos, pero es una actitud que puede presentarse en el salón de clase. Y cuando se definen las personas o estos grupos de personas, lo que hacemos es ver las características predominantes y sobre todo las que son extremas. Porque si nosotros atendemos las necesidades de los extremos, quedan por debajo ya todos cumplidos. Es decir, si yo agarro, por ejemplo, a los chicos que les cuesta y atiendo las necesidades del que más le cuesta,
al que medio le cuesta ya está satisfecho, ¿comprendes? Una vez que tenemos esto, ya podemos, y definido el problema, ya podemos encontrar o empezar a buscar una estrategia de solución. El primer paso de esa búsqueda de estrategia es conceptualizar. No es irse, no es mandarse valiente a hacer un prototipo y una solución de una vez, sino más bien entender cuál es la posible solución. Si de principio yo tenía un problema porque los estudiantes dependían del docente, la solución está en que los estudiantes no dependan del docente. Ahora yo necesito conceptualizar eso de alguna manera. Y mi decisión fue hacer un curso que fuera independiente, que marcara la independencia del estudiante, que estuviera muy lleno de apoyos y de recursos, ¿verdad? Y que le diera al estudiante también libertad de aprender. Entonces, estas tres palabritas eran como el hilo central que iba a definir la estrategia posterior. Cada vez que yo tomara decisiones, tenía que procurar que el estudiante tuviera independencia, que tuviera libertad y que tuviera abundantes recursos para poder solucionar el problema. A partir de eso, ahora sí ya empecé a generar lo que iba a ser un prototipo. Entonces empecé a pensar, ok, ¿qué necesita el estudiante en este momento para dejar de depender de mí? Entonces empecé a hacer un listado, por ejemplo, de las preguntas más frecuentes para transformarlas en los mediadores. Entonces, algo que decidí desde el principio, que no pude implementar ese primer semestre, pero que fui implementando con el tiempo, fue grabar todas las sesiones teóricas. Entonces las tenía en la modalidad de presentación y también en una narración en YouTube. De manera que en cualquier momento, si ellos no podían asistir sincrónicamente, la tuvieran ahí. Otra cosa que decidí es, para cada una de las técnicas de trabajo de este curso, hacer una plantilla paso a paso. Y después de la plantilla, un video explicativo de ese mismo paso a paso de cómo se realiza la técnica. Precisamente porque esas eran las consultas que me llegaban a la oficina. Y así sucesivamente, entonces, fui creando este curso virtual dentro del entorno visual virtual del tecnológico, se llama Tec Digital, en donde cada lección entonces tenía esta presentación que ya estaba narrada, publicada en YouTube. Teníamos también la versión descargable de la presentación en caso de que quisieran conservar el PDF. Tenemos también la técnica, la plantilla de la técnica, la descripción de la técnica, los enunciados de los ejercicios con sus respectivas rúbricas. Y esto colaboró por mucho a que el estudiante sí tuviera esa independencia. De Dun Radio. Y lo interesante de todo esto es que, bueno, en nuestro caso como docentes nunca hay chance de hacer una prueba de prototipo porque uno se da cuenta de si funciona o no hasta que lo llevas al salón de clase. Yo no podía agarrar a 30 estudiantes y decirles, simulemos que este semestre vamos a llevar este curso para probar este prototipo, sino que tengo que llevarlo en vivo el semestre al curso que doy. O sea, los resultados fueron muy sorprendentes y reveladores para mí, porque me demostró algo que yo ya pensaba de por sí, que es que el docente no es tan necesario como el docente cree para provocar el aprendizaje de los estudiantes. Normalmente, o normalmente no, algunas veces algunos docentes tendemos a pensar que nosotros cumplimos un papel central y eso es cierto hasta cierta medida. Pero resulta que en la virtualidad, la calidad de los productos que me dan los chicos, de sus informes, de sus análisis, se incrementó notablemente. Y yo decía, qué interesante, tanto que trabajé todos los años anteriores y pude haberlo hecho mucho más fácil, mucho más ejecutivo, tanto para ellos como para mí, porque no dependían tanto del contacto conmigo para poder lograr desarrollar esas competencias. Cuando finaliza el curso, entonces yo les pido al estudiante la realimentación. Una de las ventajas que tiene el Design Thinking es que las técnicas base que te sirven para recolectar la información también te ayudan a validar el prototipo que estás haciendo. Entonces, por ejemplo, yo hice el prototipo y me fui preguntando, ¿esto le dificulta las cosas al que le cuesta? Porque no puede ser tan difícil como para que el que le cuesta le pierda el curso. Pero tampoco puede ser tan fácil como para que el estudiante de alto desempeño se me aburra y se me convierta en un disruptivo. Y también cuando hacía, por ejemplo, enunciados de ejercicios, pensaba, ok, ya tengo el enunciado, voy a leerlo. ¿Hay aquí alguna laguna legal para que el disruptivo entonces pueda pasar el curso a punta de reclamos sin aprendizaje? Entonces, ve cómo las personas me sirven a mí no solo para crear el curso, sino para poder crear una validación. Ahora, el concepto, las tres palabras clave también sirven para validar. Es decir, el prototipo que yo hice me preguntaba, ok, ¿eso les da libertad? ¿De verdad les da independencia?
las decisiones que tomen los mediadores instrumentales de verdad les provoca ese dominio propio del aprendizaje o hace falta algo. Y también hay una segunda validación, es decir, hay una que se hace en un primer momento utilizando las técnicas anteriores y hay una que se hace con la voz del estudiante. Entonces, al finalizar el curso, yo utilicé una técnica que se llama técnica de las 4 reflexiones, que fue propuesta por una compañera de aquí del tecnológico. Básicamente es un cartel con un eje cartesiano que tiene 4 preguntas. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve? ¿Y cómo puedo mejorar el curso? Entonces, en el que aprendí, yo puedo darme cuenta si lo que yo planifiqué que iban a ser los aprendizajes de verdad lo aprendieron. En el cómo aprendí, yo puedo verificar si los mediadores que yo planifiqué sirvieron para provocar ese aprendizaje. El para qué me sirven me indica si ellos están conscientes de cuál es la utilidad que tiene toda esa práctica que desarrollamos en el curso con su desempeño laboral en el futuro o con alguna otra cosa que no sea su desempeño laboral, pero que les dé experiencia útil. Es decir, yo estaría muy satisfecho y estuve muy satisfecho una vez que un estudiante contestó que había encontrado utilidad en la toma de decisiones para la vida. Y la última pregunta, porque siempre hay sugerencias por parte del estudiante que pueden resultar de mucha utilidad de cosas que uno como docente podría no ver desde su posición docente y que el estudiante podría sugerir como cambios al curso. Cuando se hace entonces el escaneo de estas 4 cosas, tienes una fuente de datos bastante poderosa para entender cómo hacer evolucionar el curso y en qué dirección. Porque los estudiantes pueden hablarte de las fortalezas y también pueden hablarte de las carencias. Y las carencias normalmente te van mostrando brechas por las cuales pueden encontrarse los puntos de mejora para futuras emisiones del curso. Y otra cosa que lo caracteriza, que no mencioné, es que es interactivo, es decir, yo llevo cosas al salón de clase que yo planifiqué. Si no funcionan, dejo de aplicarlas. Intento entender por qué no funciona, le pregunto a un par de estudiantes qué fue lo que ellos sintieron para proponer un cambio en lo que sigue, de manera tal que haya una mejora continua. Una consigna del design thinking, igual que de cualquier metodología ágil, es equivóquese rápido. Hay que equivocarse rápido para solventarlo, mejorarlo y hacer que la velocidad de producción de algo que es mejor sea mucho más rápido. En lugar de verlo como un experimento científico sumamente riguroso en el cual no podemos tocar variables, ¿ok? Que eso funciona bien y es para otro tipo de investigación, para otro campo en específico. En nuestro caso lo que nos interesa es más bien la evolución continua, la mejora continua, porque estamos buscando, en este caso, desarrollar el aprendizaje de los estudiantes. Estás escuchando De Dun Radio. Transformando la docencia universitaria. Visite nuestro sitio web docenciauniversitaria.ucr.ac.cr, donde encontrará materiales y recursos didácticos como publicaciones digitales y cápsulas pedagógicas, además de información sobre nuestros programas de licenciatura y maestría en docencia universitaria. Donald, esta reflexión que usted hizo con respecto a esta metodología y todo esto que nos acaba de contar, entonces fue a partir de la pandemia, a partir de la Ajá, así virtualidad. es, Antes de así es. esto, ¿no habías tenido que enfrentarte a este reto, a esta problemática? Sí. Sí, no es la respuesta, no esta problemática específica, porque lo que hizo que el curso evolucionara de esa manera fue la necesidad de virtualización. Si esa necesidad no hubiera no hubiera existido, el curso no hubiera cambiado así. Pero sí pasamos por este mismo proceso con al menos 2 cursos más. El primero fue métodos de desarrollo de productos, que te mencioné que ya por 2015 definimos personas, fue porque ese curso lo agarramos y lo diseñamos a partir del design thinking. Y el segundo se llama principios del diseño. El segundo fue una experiencia muy interesante y muy chiva para nosotros porque integró a la generación Z. Entonces, fue un curso que diseñamos a la medida de esta generación. Cuando encontramos estos estudiantes fue porque dentro del grupo de métodos, a mí me sucedió que más o menos 8 o 9 estudiantes ganaron el curso y yo no veía tan desarrollado el aprendizaje de algunas competencias que eran cruciales dentro del curso. Entonces yo pensé, ¿qué pasó aquí? Si el curso está diseñado para aprender. Paréntesis. Una de mis consignas personales que yo repito en todos los cursos que doy, si un curso está diseñado para aprender, tiene que provocar una aprobación máxima. La aprobación es consecuencia del aprendizaje. Por tanto, si yo como docente diseño un curso para aprender,
la mayor parte de mis estudiantes tienen que aprobar. Volviendo al tema, entonces pasó que esta vez sí la mayoría aprobó, pero cuando yo empecé a revisar como más a conciencia, digamos, los aprendizajes, yo notaba que ellos no tenían tan fuertes los aprendizajes de algunas de las técnicas, ¿verdad?, del método de diseño, que es lo que se trata en el curso de metodología. Pues fíjate que entonces yo pongo, o sea, me pongo a ver a estos estudiantes y me doy cuenta que tienen un denominador común, y ese denominador común es que tenían una actitud un poco confrontativa normalmente, ¿ok? E insisto, no es que fueran malcriados, no es que fueran disruptivos ni nada por el estilo, pero tenían ese algo que de repente incomoda en el salón de clase. Entonces, a partir de eso yo dije, no, hay algo que nos caracteriza, yo creo que estamos enfrente de un cambio generacional. Hablé con mi compañero Luis Carlos, con el que había diseñado el curso de métodos, y él también percibió ese cambio. Entonces ahí fue donde empezamos a investigar un poco más este asunto y encontramos que la generación Z existía y que ya estaban llegando al salón de clase. A partir de ello, yo me dediqué a hacer una lista de características, ¿verdad?, de estos chicos. Pero como yo estaba molesto porque habían pasado el curso, yo solo encontraba cosas negativas y muy pocas cosas positivas, ¿verdad? Me fui a la oficina de Charlie, le toqué la puerta y yo, Charlie, necesito que me ayudes con esto. Fíjate que estoy diseñando esta persona. Yo ya tengo estas características, pero tengo un problema porque solo les encuentro defectos. Y no puede ser así. Yo sé que ellos tienen también virtudes. Y efectivamente, Charlie se sentó conmigo y empezó a sacar una lista de cualidades positivas que tenían esos chicos. Lo más curioso de todo, muchas de las cosas negativas o que yo veía como negativas, Charlie también las veía como positivas. Es decir, era un asunto muy de perspectiva, ¿verdad? Entonces fue muy interesante porque entonces a partir de esto concluí que lo ideal para ese curso que teníamos que diseñar ya desde principios era gamificarlo. Definitivamente era gamificarlo, era convertirlo en algo divertido. Porque por mucho la generación Z se deja guiar más por el placer. Afortunadamente ese curso yo lo daba con 3 compañeros que son súper abiertos al cambio, ¿verdad? Ya uno de ellos había propuesto una idea muy, muy buena. 3 grupos del mismo curso, lo dábamos a 3 docentes, y él sugirió que solicitáramos que se diera en el mismo horario, para que la clase magistral fuera en una sola aula con las 60 personas, y que esa clase magistral la diera cada semana uno de los profesores. Y la segunda semana nos separamos a aulas diferentes para el desarrollo de un proyecto que embonara la teoría y la práctica. Cuando él nos sugirió esa idea, yo estaba un poco incómodo con ella en principio. Y yo concluí que el problema era que me estoy haciendo viejo y que Fabián era más joven y se le ocurrió una idea mejor que a mí, ¿verdad? No, y en serio, o sea, te soy muy honesto, esas cosas sí pasan por mi mente. A mí me gusta narrarlas porque yo sé que a todos nos pasan, pero son las cosas que no contamos. Y como no las contamos y las compartimos, todos creemos que solo me pasan a mí. Todo bien, uno es un ser humano, pero hay que buscar el apoyo de alguien que te ayude a salir de ahí o a ver otra perspectiva, porque si uno se queda ahí, no va a crecer. Después me di cuenta que lo que a mí me estaba incomodando de toda la situación es que el curso estábamos empezando a diseñarlo para conveniencia del docente y no para el aprendizaje del estudiante. Entonces la estrategia que él proponía iba a funcionar muy bien para que el estudiante aprendiera, pero la forma en cómo lo estábamos llevando no era tan apropiada. Entonces me senté con ellos dos y empezamos a planificar, ahora sí utilizando las personas, definiendo estrategias de aprendizaje que nos dejaran, por supuesto, en un trato ganar-ganar. Porque la idea cuando se está diseñando no es propiciar el aprendizaje del estudiante a costa del docente. Es más bien llegar a este trato 50-50, en donde yo doy el máximo que puedo dar, pero también considerando mi salud mental, el tiempo que yo tengo como carga de evaluación, etcétera, ¿verdad? Propiciar de verdad ese aprendizaje, pero considerando todos los factores humanos que hay alrededor de este reto, en este caso. Al final decidimos que como los estudiantes sienten por mucho, que saben mucho, que ellos dieran la lección. Entonces, cada lunes que teníamos clase, un equipo de trabajo de alguno de los 3 grupos daba la clase magistral. La consigna era la siguiente: aquí tienes la materia, no vas a investigar nada de la materia, porque de eso me encargué yo. Yo soy el docente, yo sé qué hay que dar, etc. Aquí está la materia. Te toca explicar. No puedes utilizar ninguno de los ejemplos de esta clase, porque nosotros les entregamos el PowerPoint ya creado y listo para dar la lección. Esto fue, o sea, es el chuzo de curso. Yo nunca he dado un curso más chido en mi vida.
Es el único curso que yo he dado donde los estudiantes no solo no faltaban a la clase teórica, a la clase magistral, deseaban ir a la clase magistral para ver qué iba a pasar cada semana. Entonces, se convirtió en una competencia muy interesante también, no, o sea, no entre docentes, sino en los grupos de cada docente, porque cada uno de ellos entonces sacaba pecho por el profe. Y entonces, cada semana, cada equipo de trabajo se desvivía por hacerlo mejor que el anterior. Y cada semana, por supuesto, la barra estaba más alta. El objetivo era que estuvieran en el salón de clase al frente, viviendo lo que vive un profesor para que ganaran empatía. ¿Ves? Entonces, esta mezcla de cosas, al verlo desde otra posición, nos ayudó por mucho a desarrollar esas competencias blandas que yo encontré o que yo visualizaba como carencia, utilizando toda la otra parte que nosotros encontramos o que Charlie nos ayudó a aclarar. Por ejemplo, Charlie fue el que nos dijo, a ellos les gusta mucho aprender el juego y les gusta competir. Cuando hicimos los trabajos entonces prácticos, igual nos separamos cada uno en un aula, los tres hacíamos exactamente el mismo proyecto y el día de la entrega la hacíamos los 60 juntos, los 60 estudiantes. Esto entonces logró que los estudiantes empezaran a aprender sin darse cuenta porque estaban tan embobados con el juego que eso los obligó a aprender. El nivel de las conversaciones que tenían empezó a subir cada vez más porque estaban utilizando los conceptos teóricos al justificar las cosas. Y ellos sin darse cuenta porque lo que ellos querían era ganar el concurso. Entonces, fue muy interesante porque el aprendizaje fue un producto secundario de la estrategia didáctica que se utilizó. Y eso es muy curioso. Esta chica que te contaba que hizo el proyecto conmigo el semestre anterior, ella me decía, profe, ese curso fue un hito para nosotros, para toda la generación, lo seguimos considerando el mejor de los cursos de diseño. Y yo, qué bueno, o sea, me alegra mucho y me parece mucho. Lo que nosotros nunca previmos fue el grado de éxito que tuvo, porque sabíamos que iba a funcionar, toda la validación decía que iba a funcionar, pero el cómo se comportó esta generación ante el curso fue súper, súper impactante. Estás escuchando Dedun Radio. Transformando la docencia universitaria. Qué súper experiencia, qué motivante, qué emocionante. Yo estoy así toda emocionada, escuchando todos los logros, la satisfacción, ¿no? Es que por todo lado suena una experiencia muy, muy satisfactoria, muy positiva, porque vos estoy realizado hasta que se nota en la voz y bueno, la audiencia no lo ve, pero yo lo veo en tus ojos así, la emoción y la sonrisota de contar este proyecto, ¿verdad? Los estudiantes aprendieron, marcó un hito, como te dijo esta estudiante, o sea, por todo lado. Hubo trabajo en equipo entre los profesores, ve qué importante, ¿verdad? Que es otra parte. También hemos comentado acá en De Un Radio sobre la importancia de hacer comunidades entre los docentes y que dejemos de trabajar solas y solos. Por todo lado fue un gane. Y además, el hecho de que se tomaran el tiempo de cuestionarse, de probar, de borrar, de preguntarle al estudiantado esto que hicieron, por ejemplo, el análisis de la generación, ¿cuántos y cuántas docentes realmente se detienen a pensar cómo es esta generación? Muchas veces lo que hacemos como profes es criticarles, ¿verdad? Meterlos a todos en una bolsa de que son iguales, de que esta generación de ahora, una frase que hemos dicho todas las personas desde hace siglos, y el hecho de cuánto nos molestamos en revisar qué necesita estas personas, cómo piensan, cómo sienten, cómo se criaron o bajo qué códigos se relacionan, qué cosas son importantes para ellos y para ellas. O sea, si no se hubieran tomado, no voy a decir la molestia, si no se hubieran tomado el tiempo de analizar todo esto, de investigarlo, no hubiera tenido el mismo éxito. Porque ve qué interesante, dijeron, esta generación son más competitivas y más competitivos, son más de jugar, son más del placer. Ok, nos vamos por esta otra rama que es la gamificación, anuncio comercial, que también en Dedun Radio tenemos un episodio sobre gamificación para que vayan y lo busquen. Un episodio buenísimo Bueno, con otro docente de la U. Entonces me parece una experiencia por todo lado maravillosa. así es. Y es que también, digamos, aquí sí tengo que aceptar que se alinearon los astros, porque Mm. algunas veces estas cosas en la universidad pueden resultar difíciles. Es decir, contamos con la aprobación del director de carrera que logró, ¿verdad?, alinear los cursos. Contamos con la aprobación de quienes administran las aulas para encontrar un aula grande para poder tener a estos chicos, ¿verdad? Entonces, todos los factores colaboraban mucho. El curso ya de por sí se presta para la gamificación, porque la gamificación es una excelente estrategia, pero tampoco sirve para todos los cursos. ¿Verdad? Entonces, como te digo, aquí fue también que se juntaron muchos factores
que hicieron que este curso se convirtiera en lo que, bueno, lo que es en este momento. Y sí, yo creo que lo que hace la diferencia, como lo están diciendo, es el centrar la atención en el estudiante, porque yo no puedo pensar que los estudiantes van a aprender como yo aprendo, número uno. Número dos, normalmente la forma en cómo yo enseño está muy permeada por la forma en cómo a mí me enseñaron. Ni siquiera enseño como yo aprendo, yo enseño como a mí me enseñaron. Entonces, ahí hay una reproducción social que puede resultar castrante para las personas. Y tercero, quien está aprendiendo no soy yo, quien está aprendiendo es el estudiante. Yo ya el conjunto de conocimientos, de habilidades y demás las tengo, yo soy el profesional en el área. Ahora tengo que darle a los estudiantes un ambiente enriquecido que pueda provocar que ellos adquieran esas habilidades. Y la única forma de lograrlo es entendiendo cómo ellos aprenden, porque ellos aprenden diferente de cómo yo lo hago. Ellos ven la vida de una manera muy diferente de cómo yo lo hago. Una de las cosas que yo siento más reto para un docente es precisamente ese punto de empatía. Me explico, yo en este momento tengo 50 años y le estoy dando clases a chicos de 17. Entonces, algunas veces comprender su situación desde su posición me resulta muy difícil. Pero cuando yo hago el ejercicio de entender los dramas que están viviendo, ver a qué cosa le están otorgando valor y demás, y ponerme en su posición, puedo entender mejor entonces qué valoran. Cuando yo entiendo qué valoran, entonces puedo darle un twist al curso de manera tal que si no puedo capturar al 100% de la población, capturo al 50%. Y si capturo al 50%, yo me doy por satisfecho, porque en este momento capturar la atención del chico cuesta mucho con la cantidad de estímulos a los que ellos se ven sometidos al día. Que esa es otra, nuestro cambio normal, natural, evolutivo, etcétera, y el desarrollo científico-tecnológico ha hecho que nos veamos expuestos a cada vez más cantidad de estímulos. Yo, por ejemplo, antes condenaba mucho a los chicos que no leían, pero fíjate que con el tiempo me he dado cuenta que yo he disminuido la cantidad de lectura que hago también. Y porque muy fácilmente estoy perdiendo el hilo cuando empiezo a leer, porque estoy pensando, necesito esto, me llegó el mensaje al WhatsApp, tengo que hacer tal otra cosa, me falta tal investigación, etcétera. Entonces me cuesta mantener la concentración y me doy cuenta que esto tiene que ver mucho con la cantidad de estímulos a los cuales nos vemos sometidos día a día por la forma en cómo se da el progreso, digamos, cómo van apareciendo nuevas tecnologías y demás que lo querramos o no son condicionantes. Entonces resulta inevitable lo que estamos viviendo. El detalle es dónde nosotros estamos poniendo la atención para provocar el aprendizaje de los chicos. Y la atención tiene que estar en el estudiante. Bueno, vos ahora decías, ¿cómo aprenden ellos y ellas? Y estamos hablando de un grupo, pero la Ajá. realidad también es que cada una y cada uno aprende diferente de alguna u otra manera, o por lo menos en Así cuanto a es. estilos, ¿verdad? Y además tenemos Ujú, ritmos de ujú. aprendizajes distintos y está bien. Yo Exacto. Yo hoy en día, cuando tengo una persona que me hace una consulta o estoy en una clase, me dicen, profe, es que yo aprendo muy lento, profe, es que yo soy muy lenta. Yo digo, qué cólera que uno tenga que excusarse y decir como un defecto que mi ritmo de aprendizaje es menor o diferente al de otros o al del resto, porque además siempre nos ponemos en esta posición de que yo soy el defectuoso, yo voy atrás, todos van adelante. Y mentira, debe haber un montón de otros estudiantes que se sienten igual, Así es. pero probablemente en otra temática o en otra habilidad o en otra competencia, porque de Así es. repente vos tenés chicos y chicas que para algo teórico son excelentes y en lo práctico son más lentos o al revés. Creo que generar también esta conciencia en las personas en que no tienen por qué tener vergüenza de sus estilos ni sus ritmos de aprendizaje es muy importante, porque si yo comprendo cómo aprendo, qué me cuesta, cómo se me facilita, a veces hasta yo he pensado, tal vez no se trate de que les cuesta o nos cuesta, tal vez necesitamos otras formas y ocupamos otro ritmo. Así Entonces, es. ahí ya podríamos ir derribando un montón de muros y de limitantes y de prejuicios que nos condicionan a la hora de aprender. Y es Así que, es. desgraciadamente, en la educación formal, ya sea primaria, secundaria, educación superior, especialmente la superior, estamos sujetos a un factor tiempo poco cruel, ¿verdad? Del semestre, Ujú, del ujú. trimestre, del examen, del año, del ciclo lectivo. Exacto. Y al final, si aprendimos o no aprendimos, como que queda atrás. Es más, Ujú. pasé, no pasé,
entendí, no entendí, me saqué la nota que Exacto, tenía que sacar, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿dónde está el aprendizaje detrás de todo eso? así es. Imagínate en la educación superior, que tenemos jóvenes que están urgidos de graduarse, buscar trabajo. En la universidad tenemos esta exigencia, los estudiantes tienen esta exigencia de tener que ser profesionales, de buscar un trabajo ya. Puede ser que además necesiten trabajar ya. Y está esta competencia y este sentirse que soy más chapa, que no soy productivo, que no soy funcional, porque eso también es lo que el sistema nos hace sentir. Me cuesta, soy más lento, me cuesta tales áreas, ¿verdad? Y yo pienso que si nos enfocáramos como en que los estudiantes entiendan cómo funcionan sus mentes a la hora de aprender, creo que la historia sería muy diferente, menos Así es. frustrante, ¿verdad? Una cosa que tal vez no te he mencionado hasta el momento es que dentro del proceso de diseño se considera la emocionalidad del estudiante. Es decir, es inevitable. Cuando se diseña un curso, nosotros tenemos que entender que tienen que haber también picos de emocionalidad. Es decir, no todo tiene que ser placer, porque si todo es placer, el curso se vuelve no aburrido, no se vuelve fácil, se vuelve seguro. Necesito un curso que se sienta retador. Ahora, para crear los retos se necesita también vivir angustia. Nada es reto si te provoca seguridad. Un reto te provoca angustia para estar renovando continuamente la atención del estudiante y su motivación incluso. Entonces, este tema de la emocionalidad no puede divorciarse, porque los seres humanos somos primero emocionales, segundo racionales. En cuanto al design thinking, estuve leyendo Ujú. que esta metodología, algunas características muy interesantes que me gustaría resaltar acá. Bueno, dijimos que busca resolver problemas complejos, servicios, productos, con una responsabilidad social y ecológica. ¿Cómo diseñamos para satisfacer las necesidades de los usuarios? Es una de las preguntas. La innovación es muy importante también, tomando en cuenta que la innovación no es necesariamente generar productos súper novedosos, súper tecnológicos, Ajá, sino generar cambios y generar un bienestar común. Eso me gustó mucho, esa explicación ujú, sobre la innovación, porque antes de leer esta definición, lo primero que venía a mi mente con respecto a la innovación es sí, la tecnología, una cosa súper novedosa, algo súper volado, y no necesariamente, ¿verdad? También encontramos que es muy necesario emplear el pensamiento creativo. Y también muchas veces creemos que el pensamiento creativo va con las artes, por ejemplo, que la música, que, ay, es que yo nunca recibí clases de eso, entonces yo no soy creativo. Y en realidad la creatividad está en diferentes áreas y se desarrolla y se explota de muchísimas maneras, ¿verdad? En la ciencia así es. necesitamos creatividad, en la tecnología necesitamos creatividad, pensamiento crítico y creativo, sensibilidad e interdisciplinaridad. Esto me pareció muy importante también. Me gustaría que nos comentes acerca de 5 fases que tiene el método de Design Thinking. Perfecto. ¿Cómo lo convertimos en una Ujú. herramienta para la educación? Tal vez la primera parte de esa respuesta es entender que como método, todos los métodos tienen diferentes fases, el design thinking también lo tiene. Segundo, que, bueno, tenemos una versión nativa de la UCR, afortunadamente, hace un tiempo, el compañero Carlos Picado, la compañera Nora Cascante y mi persona realizamos un proyecto para validar el uso del design thinking para resolver problemas dentro del aula universitaria. Porque existían muchísimas investigaciones que tienen que ver con primaria y con secundaria y hay muy pocas o casi nulas que hablaban del design thinking dentro del aula universitaria. Pero yo siempre pensé en los docentes porque nos topamos con muchos problemas dentro de la universidad debido a que los docentes somos técnicos en el área específica, en el objeto de estudio de la carrera, pero no fuimos educados docentes. Entonces nos topamos con muchos retos por desconocimiento. Entonces nosotros dentro de este planteamiento agarramos el design thinking, estudiamos diferentes modelos propuestos por diferentes autores, buscamos las coincidencias y definimos 5 etapas. O sea, la intención nunca fue cambiarle el nombre a las etapas solo porque sí, sino más bien adecuarlas al vocabulario docente. Entonces nosotros intentamos migrar algunas palabras a otras que tuvieran un significado diferente y que nos hiciera recordar en todo momento que estamos trabajando para seres humanos. Entonces, el método que nosotros proponemos tiene una primera etapa que se llama descubrir. En esta etapa, entonces, lo que nosotros vamos a hacer es
hablar con personas, con las personas que tienen el problema. Entonces, en esta etapa de descubrir, lo que vamos a hacer es, si yo tengo una necesidad de cambios porque ya detecté algo que me incomoda como docente, ese algo que me incomoda podría ser, es que siento que la evaluación no es la correcta y que los estudiantes no están, o sea, no estoy logrando ver si aprendieron o no. O podría ser más bien que yo siento que no están aprendiendo, que el problema no es la evaluación, sino más bien como la parte de los mediadores que estoy utilizando. O no logro capturar la atención de los estudiantes. Problema básico de la virtualidad, uno no sabía si le estaban poniendo atención o no, ¿verdad? En esta etapa de descubrir, entonces, haríamos esa primera parte de recoger información de diferentes involucrados con este acto educativo, ¿verdad? Para poder entender qué cosas pueden estar pasando. En la siguiente etapa, la etapa se llama descifrar, agarramos todos estos datos que encontramos en la etapa de descubrir, se estructuran significativamente para definir o un problema o un reto. Por tanto, yo necesito técnicas que me ayuden a agrupar esos datos por afinidad en primera instancia para entender cuáles son el conjunto de problemitas pequeños. Ese conjunto de problemitas pequeños, después volverlos a llevar a la mesa para entender cómo ellos estructuran el problema mayor, el problema que hay que resolver. Entonces, como verás, hay una labor ahí de pensamiento y de reflexión muy importante, porque definir el problema implica también encontrar una solución adecuada. Y entre mejor yo defina el problema, más fácilmente encuentro una solución adecuada. Yo primero tengo que irme a recolectar los datos para ver si esta hipótesis que yo tengo, que el estudiante está fallando, de verdad es así. Cuando ya uno define el problema, empieza la parte que es mucho más luminosa. Viene la etapa en donde se va a conceptualizar, que es la etapa de proyectar. En este caso es generar la idea que puede solucionar el asunto. No es generar prototipo, no es generar las acciones, sino la idea general, como más o menos cuál va a ser la tónica que va a tener el proyecto que podría ayudarme a solucionar el problema. Si yo encuentro de este lado entonces que las presentaciones están sobrecargadas de materia y la transformo a positivo, entonces las presentaciones ya no estarían sobrecargadas de materia, sino las presentaciones dan la materia justa para provocar el aprendizaje del estudiante, y ahí empiezo a generar un norte. Esto es una herramienta de proyección entonces que se utiliza de hecho en esta etapa. Ahí yo ya tendría más o menos cómo es ese escenario que tendría que provocar lo que yo haga. Esto me sirve entonces como guía para empezar a proyectar. De ahí en adelante yo puedo decir, ok, sí, como que el concepto de este asunto es más que el estudiante actúe por su cuenta a que tenga que preguntarme cosas a mí. Una vez que yo ya tengo esta idea base, que ya tengo este escenario planteado, ahora sí ya me puedo ensuciar las manos, ya puedo proponer cómo se va a armar el asunto. Y ahí entonces tengo que decidir cómo va a ser la clase día a día. Para esto está precisamente la etapa construir. Aquí entonces hay técnicas especializadas para poder definir cuáles son los mediadores instrumentales que voy a utilizar. Si voy a utilizar presentaciones, también en qué medio. Y entonces, cuando ya lo tengo todo listo, puedo verificar que todos los aprendizajes estén, que la ruta emocional sea la correcta y llevar eso al salón de clase. En el salón de clase es donde yo puedo comprobar si funciona o no funciona. Y como te decía antes, si no funciona, no hay problema, lo arreglamos en ese momento. Averiguo qué fue lo que no funcionó, itero y propongo una solución, una variación en la actividad o lo que sea que encuentre como debilidad. Una vez que ya tenemos construido ese prototipo, que ya todo está listo, lo que sigue es validarlo. Y como te decía al principio, al docente lo que le queda es validar en el semestre. Entonces, constantemente uno va a llevar al salón de clase, verificar los resultados contra la proyección. Si los resultados son como la proyección, todo bien. Si sale fuera de la proyección en positivo, genial, o sea, maravilloso. Si hay resultados inesperados en positivos, qué bueno. Y si hay resultados inesperados y negativos, ahí viene la pregunta clave. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué procede ahí? Preguntarle al estudiante. Cuando algo faltaba o no lo entendían, empezaron a preguntar más porque ya sintieron el grado de apertura. ¿Ves? En la etapa validar lo que se hace es llevar a la clase el prototipo, validarlo constantemente. Si funciona todo bien, se revisa que funcionó. Si no funciona, entonces de ahí se arregla, se mejora lo que haya que arreglar y cuando termine el semestre, tomar la consideración del estudiante. Y comercial, tenemos una caja de herramientas que está publicada aquí en el sitio de la UCR. La dirección es designthinking.ac.cr, ¿verdad? Y ahí pueden encontrar tanto las técnicas, la explicación de cada una de ellas, videos explicativos,
Si ustedes están interesados en aplicar todo esto que nos está contando el profesor Donald, váyanse a la página del DEDUM y ahí van a encontrar ese y otros recursos. Bueno, Donald, muchísimas gracias por contarnos toda esta experiencia tan enriquecedora, este análisis sobre lo creativo, sobre lo rico que puede ser el proceso educativo, sobre cómo puede ser incluso la evaluación, que es la parte más delicada, a veces tediosa, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias por estar con DEDUM Radio. Con mucho gusto, ha sido un placer compartir el día de hoy y espero que les dé utilidad en adelante, pues conocer un poquito del design thinking, que se atrevan a utilizarlo porque puede ayudarle mucho a un profe que no es pedagogo y que no es educador de profesión, ¿verdad? A resolver problemas que sí le ayuden al estudiante a aprender. DEDUM Radio es una producción del Departamento de Docencia Universitaria de la Universidad de Costa Rica. Suscríbase y síganos en YouTube, Spotify y en docenciauniversitaria.ucr.ac.cr. La información de este podcast corresponde al criterio de las personas entrevistadas. Las opiniones e información que se comparten no reflejan necesariamente la posición del DEDUM.